Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse y a través de nuestro sistema agradecerles por su relación, su vinculación. Gracias por esos superchats que nos están dando. Nos permiten avanzar, nos permiten continuar adelante. No se olviden, a ver si usted le pone ese banner, mi querido gato, este 19 de septiembre, 50 años del asesinato de Víctor Jara. Será este martes 19 de septiembre del 2023 a las 14 horas en el auditorio Hugo Alemán del Centro Cultural Metropolitano, junto a la Biblioteca Municipal, acá en Quito, en las calles García Moreno y Espejo, en el Distrito Metropolitano. Alguien me reclamaba y me decía que no fue en el Estadio Nacional, sino en el Estadio de Chile. Se le conoce como el Estadio Nacional de Santiago de Chile al estadio donde fue asesinado, donde metieron a todos los presos ese día, para una querida amiga que nos escribía sobre el tema. Víctor Jara, 50 años, presente con Canta América. A ver, el tema que voy a tratar, le voy a pedir al público la mayor delicadeza del caso. Por favor, la mayor delicadeza del caso. Cuando nosotros invitamos a un participante con su criterio, no permitimos ningún insulto, ningún exceso. Y el sistema de conexión nuestra nos permite que a todos aquellos miembros que son parte de el sistema Ecuador Inmediato Premium participen activamente en nuestras entrevistas, para lo cual quedan abierto desde este momento el espacio para nuestros queridos amigos de Ecuador Inmediato Premium y para nuestro público en general a participar de esta entrevista. Ricardo Vanegas, gracias por estar con nosotros. Le consulto desde el inicio la condición en la que está usted, Ricardo. ¿Es usted el abogado de alguna de las partes intervinientes en el caso de Fernando Villavicencio? ¿De quién concretamente y en qué condición está? Ricardo, buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Francisco. Gracias por la entrevista. Concretamente, yo defiendo a un tío, a una hermana y a una sobrina de Fernando. Ya. Ellos pueden proceder a plantear su intervención dentro del caso y por qué le piden a usted su intervención como abogado. De acuerdo con la ley, ellos como familiares pueden pedir la intervención, pero evidentemente en todo proceso penal, en todo proceso civil, sobre todo en el penal, las víctimas deben ser la familia. La familia más directa es la esposa legalmente reconocida y los hijos. Ese es el procedimiento. Me piden que intervenga porque obviamente ellos tienen desconfianza de las cosas que se vienen haciendo ¿Ya? y no quieren que este tema quede en la impunidad. Correcto. Ricardo Vanegas, primer acerto necesario para definir en qué estado está en este momento el proceso que se lleva adelante como investigación para averiguar quién mató a Fernando Villavicencio. Bien, la semana pasada en las varias entrevistas que he tenido, yo ya advertía que la fiscalía iba a vincular entre 3 y 7 personas más. Sí. Va a ser, como yo ya lo había dicho, por una razón elemental. Habían 30 días que se cumplían el 10 de septiembre y ya se sabe que hubo 7 autores materiales. Uno de ellos ya falleció. Quedaban 6 que están presos, pero no se ha logrado todavía identificar a los autores intelectuales. Mire, estoy hablándolo de tal manera que la población lo pueda entender, porque los términos en el Código Integral Penal ahora son distintos, ¿no? Hay autores, inmediatos. Y son difíciles de asimilarlos correctamente, Ricardo. Entonces, si vinculaba a más personas, la instrucción no iba a extenderse por 30 días más. Había varias diligencias que todavía no se han hecho, como la reconstrucción de los hechos, como la recepción de las versiones ampliadas que se están pidiendo. Yo dije, sino que a veces las personas no están tan cegadas que no se dan cuenta de las cosas que estoy diciendo, que hubo un allanamiento en una cárcel en La Tacunga donde se recuperaron varios celulares y eso de ahí se incorporó a la instrucción fiscal por el asesinato de Fernando.
En Ya, pero ahí ese es un detalle importante. ¿Por este, qué a estas 7 personas y por qué desde las cárceles? a ver, por eso es que es importante entender esto. Voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla y simple. Encuentras a 6 imputados que ni bien se los detiene, se acogen al derecho al silencio. Ujú. Entonces, si no dicen nada, ¿cómo se puede saber quiénes los contrataron y con quiénes participaron? Solo nos quedan las pruebas técnicas. Las pruebas técnicas son los celulares, los vehículos, las motos, porque en esos vehículos o motos pueden haber GPS que nos establecen las rutas que ellos han utilizado para movilizarse, lo cual nos puede permitir ubicarlos en el tiempo, en domicilios, ciudades, para poder establecer después contactos, ¿verdad? Estando estos 6 detenidos y tomando en cuenta que hay un celular que explotó, que es el del fallecido, a través de esto hay que comenzar a explotar y ver qué hay ahí, fotos, mensajes, llamadas. Y de pronto aparece durante el desarrollo de la instrucción que se agregue los celulares que han sido capturados o en este allanamiento que se usa en la cárcel de la Tacunga. Ujú. Empieza a compararse la información que nosotros tenemos en los 6 celulares más los celulares que se han incautado y se comienza a empatar. En ese empate está claro que la orden para matar a Fernando nace de la cárcel, específicamente de la cárcel de Atacunga. Yo, ¿Ya? yo ya lo había advertido. Lo que pasa es que, le vuelvo a repetir, Francisco, a veces no presta mucha atención a las cosas que estoy diciendo. Y dije además que la fiscalía tenía que ordenar la vinculación. Y si usted ve el chat que yo publico el día viernes, que será a las 6 de la tarde, yo digo que la fiscalía tiene que ya vincular y a las 7 de la noche vincula. Y soy el primero en subir que se ha vinculado a 7 personas y de eso se agarran todos los periodistas que van y cubren los allanamientos y luego las detenciones. Correcto. Este proceso de vinculación, estas 7 personas, oiga, ya son un ejército de 13 personas, ¿ah? Sí, son 13, más un fallecido, 14. 14. ¿Todos ellos tienen una vinculación en común o son distintas vinculaciones las que se van dando alrededor del crimen de Fernando Villavicencio? A ver, de acuerdo a los mensajes de texto y a las llamadas de teléfono, entre ellos existe una vinculación. Además de que se ha mandado a capturar vehículos también. Porque hay que comenzar a establecer los trazados para saber por dónde se han movido. Lo que todavía, sorprendentemente, no se ha logrado establecer en estas explotaciones es cuál es el autor o los autores intelectuales que ordenaron o contrataron a estos sicarios para matar a Fernando. Y eso también está recogido en un chat que he subido el día de hoy, ¿no? Porque es bastante raro que se logre establecer la conexión con los materiales, pero no se logra establecer la vinculación con el autor material. Miren, quienes sí estamos atentos al proceso, quienes hemos aportado en la investigación, estamos orientando lo correcto de lo que tiene que pasar. Los que están en los discursos que no son jurídicos, pues hacen sus comentarios que a veces son fuera de lugar, a los cuales yo realmente no les hago caso porque yo ya tengo experiencia en esto, en el mundo criminológico. Yo tengo experiencia, ¿verdad? Y yo sé hacia dónde voy. Esa es la gran diferencia entre los unos y los otros. Cuando yo pido que se exploten celulares de personas, es porque la vida me enseñó a mí que hay que descartar también el entorno interno. Ese detalle es importante, el entorno. A ver, primero, En un delito como este, la es tradición, lógico, es la lógico. tradición puede estar alrededor. Y nadie tiene por qué sentirse mal, ni por qué sentirse incómodo, porque nadie está diciendo que son culpables. Lo que tiene que hacerse es demostrar que no hay responsabilidad. Vea, por ejemplo, lo que yo le voy a decir.
he venido señalando a través de mis redes cosas que no han sabido ustedes. Por ejemplo, hay una conversación de chat entre los policías y los de seguridad que fueron designados por Antonio López de Construye, ¿verdad? Específicamente el señor César González, que era un amigo de Fernando, que vivía con Fernando en la casa. Correcto, así es. Que se le llevó el blindado el día 5 de agosto a la ciudad de Guayaquil, sin que hubiera necesidad para eso, porque en Guayaquil habían 2 blindados más. 3 blindados fueron proporcionados por otro amigo de Fernando, ¿verdad? Que es el señor P.O. No me permita, no le voy a dar los nombres. No se preocupe, adelante, yo lo entiendo. Estaba con Fernando el día 9 de agosto en el Rincón Gaucho, en compañía de 2 mujeres. De ahí salió Fernando al acto. Ese vehículo regresa a la ciudad de Guayaquil. Y el 7 de agosto, los policías asignados a Fernando se encuentran con él en San Borondón y le piden que devuelva el carro, específicamente el policía Trujillo, que para que la gente que no sabe es el policía más alto de color que está al lado de Fernando cuando se embarga la camioneta y que siempre estaba con él. El señor Gonzaga se niega a entregar el carro y dice que él lo va a subir. ¿Cuándo lo sube? Supuestamente el 9 de agosto. El 9 de agosto. El día que le mataron. Claro. Fernando estuvo aquí el 8 de agosto, aquí en San Borondón. Llegó en la tarde, en el vuelo de la tarde, se hospedó en la casa de Robalino, que es amigo de él, donde él siempre llegaba, donde inclusive yo he estado en ese departamento. Ya. Con Carlos con Fernando y con Gonzaga. Que no me puede dejar ir, porque nosotros nos reunimos en el mes de mayo ahí. Pero a ver, compléteme la información. ¿Qué pasa en esa conversación entre los policías y Gonzaga? Le piden que devuelva el vehículo porque Fernando en Quito se estaba trasladando en una camioneta que no tenía blindaje. Es una camioneta de la policía. Ellos le pidieron. El señor Trujillo. Y así lo ha declarado en la fiscalía. Ya. Y además de eso hay testigos. De eso también hay testigos. El día 9 de agosto, Fernando es recogido a las 6 de la mañana del domicilio de Robalino en San Borondón y se lo traslada a Ecuavisa, Televistazo. Y luego se lo traslada a Radio Sucre con Arrobadito. Saliendo de la radio, le dicen para ir a desayunar a Café de Tere, pero Fernando dice, no me va a alcanzar el tiempo, así que vamos al departamento de Galo, se trasladan allá, él retira su maleta. Y viene a Quito. Y coge para irse al aeropuerto y ahí lo despiden a las 9:30 de la mañana. Y de ahí Galo se va con Gonzaga y lo dejan a Robalino en un edificio aquí en San Borondón. Eso ha sido como exagerado, 9:45. Y de ahí le dijo Gonzaga a Robalino, voy hacia Quito. 9:45. Entonces, imagínese usted cuántas horas en auto se demora de Guayaquil a Quito. 8 horas mínimo. Pero eso es en colectivo, pues él estaba andando en un auto, él está manejando. No, pero considere usted el tráfico en distintas zonas, ¿no? Pero, sí, pero si fueran 8 horas. Ya. Si yo les dije en la mañana, estaba, ¿a qué horas aquí? Como exagerado. 4 o 5 de la tarde. 4 o 5 de la tarde. Cuando le llega el mensaje de texto de los policías al señor Gonzaga, es las 5:37 y les dicen, ¿dónde está usted? Le preguntan a Gonzaga. Y él nunca responde. Y como no responde, los policías tuvieron que sacarlo por la puerta principal, donde ya... Se produjo el hecho. Ya se produjo el hecho. Y ahí fue cuando el policía Cañizares, por orden del capitán González, mueve la camioneta y hacen la salida de Fernando. Entonces, si el blindado estaba ahí, Fernando no moría, porque el blindado sí soportaba balas de 9 milímetros, que finalmente son las que ingresan. Por eso yo he pedido que se le haga la explotación al celular de Gonzaga. ¿Dónde está ahí que se quiere obstruir la investigación? Díganos usted. No está. A ver,
Deténgase. Marco Dután, muchas gracias. Saludos desde New Jersey a usted, doctor Vanegas, de parte de Marco Dután. Dice, esto va a ser una cacería de brujas. Eso lo vamos a ver. Punto central en esto. ¿Por qué pide usted la explotación de al menos, son 8 personas de las que leo, entre los que están Cristian Zurita, el entorno de la gente de Construye, el propio general Carrillo, Marta Roldós y otros? ¿Por qué pide usted esa explotación de esos celulares, concretamente de ellos, ahora de Gonzaga? ¿Cuán importante es explotar esos celulares? ¿Por qué, Ricardo Vanegas? Lo he dicho al principio de mi intervención. Si ellos no tienen ninguna responsabilidad, la mejor manera es que colaboren con la justicia, ¿verdad? Pero cuando se ponen que no, que sí, que por acá, generan dudas. Y no es bueno generar dudas. Aquí lo que hay que descubrir es la verdad. Mire, en el caso de Gonzaga, es evidente que él tiene que entregar su celular para saber exactamente si estuvo a 2 minutos o no del lugar de los hechos. ¿Por qué se llevó por qué se llevó él el blindado? ¿Por qué no lo trajo cuando lo tenía que traer? La participación de él es importante. Además de que él recibe el celular de Fernando. A él se lo entrega el capitán González, recibe el celular de Fernando cuando entra a este colegio Anderson. Cuando ya muere Fernando, se lo entrega al cabo Cañizares y el cabo Cañizares se lo entrega a Gonzaga. Y Gonzaga se lo entrega a una mujer que es familia de Fernando. Entonces, aquí la gran pregunta... Y a ver, ese celular de Fernando Villavicencio está en manos de esa persona, familiar de Fernando. Mire, le voy a decir algo que está en el proceso. Ya declaró en la instrucción fiscal. Ella sabe dónde está el celular y qué hizo con el celular. Y creo que en la vida uno tiene que ser más claro y decirle al país lo que hizo con el celular, si está en el proceso, eso ya no está oculto. A ver, si está en el proceso, usted me lo puede decir. ¿Dónde está? No se lo voy a decir. Ya, correcto. Usted me va a poner en un conflicto en el que yo no quiero participar, ¿verdad? Correcto, no, yo respeto, no, a ver. Pero, soy abogado también y respeto esos niveles de reserva. ¿De acuerdo? Pero está lo que bien. Sí le voy a decir es que la parte de la familia que yo defiendo, en la rueda de prensa que van a hacer el martes, van a decir específicamente quién tenía el celular y dónde lo ha dejado. Ya. ¿Por qué necesitamos además la explotación de algunos otros celulares? Porque, oiga, si yo voy a un acto político y estando en el acto político salgo y muere alguien, ¿quién me llevó al acto? ¿Quién estuvo en el acto? Es necesario saber si tenían o no contacto, pues. Porque yo he mandado una foto de uno de los organizadores de ese evento. Digo organizadores porque desde el principio se lo vio que estaba ahí. Y él salió pues antes por la puerta y tuvo contacto con el gatillero que lo mató a Fernando. Y yo estoy atento a lo que está haciendo la fiscalía. O sea, mire, nadie, digamos de esta manera, en un acto como este, nadie puede decir que no hubo una planificación. Esto no es algo al azar. Por favor. Esto no es algo al azar. Más claro que el agua. Más claro que el agua, no. A ver. Mire, déjeme concluir. Verán, aquí hay muchas personas que les incomoda lo que yo hago. En lo que no van a tener ellos dudas, ellos, ustedes y los demás, es que yo al menos de criminología sí sé. Ya, pero eso no está en discusión. Lo que sí está en discusión es... Espere. No, pues es que no está en discusión sus conocimientos, no los voy a poner en tela de duda, doctor Vanegas, no. Esos que puedan poner en tela de duda me importan muy poco. A mí me importa lo que yo le estoy preguntando y lo que le voy a preguntar es directo. ¿Por qué con Cristian Zurita salta un conflicto? ¿Y por qué Cristian Zurita se siente ofendido que usted pida un proceso de explotación de su celular? No sé si ha pedido una investigación a Cristian Zurita, porque las respuestas ya son de un enfrentamiento con el abogado y a quien lo consideran ustedes parte de este conflicto, de este problema, de esta investigación. Ricardo Vanegas. Yo no tengo ningún conflicto con nadie. Ya. Señor Zurita. Pero cuando yo comencé a hacer publicaciones en mis páginas del WhatsApp, perdón, de Twitter, antes de ser abogado de la familia y que la familia a mí me buscó, no es que yo lo haya buscado.
y eso le pueden preguntar a ellos. Él me llamó, pues, Zurita, en una actitud amenazante, intimidante, a decirme que yo no me meto. Y le dije, señora, usted a mí no me tiene por qué llamar por teléfono a decirme lo que yo puedo o no puedo hacer. Yo voy a seguir investigando lo que creo que se tiene que investigar porque hay que encontrar la verdad. Caiga quien tenga que caer. Y eso es lo que estoy haciendo. Yo no creo que las cosas que yo he hecho hasta el momento entorpezcan de ninguna manera el descubrimiento de la verdad. Porque al menos yo, todas las cosas que he publicado en mis redes, nadie me las ha negado. Nadie me ha dicho eso no es cierto. Y son muchas cosas las que publicaba que ustedes no sabían. No, no se conocía. Usted está dentro del Perdóneme, proceso. Usted lo sabe porque está dentro del proceso. no, perdóneme, lo que yo he ido publicando no estaba yo no conocía que estaba dentro del proceso porque yo no era parte del proceso. Ya. Entonces, perdóneme, eso es producto de una investigación porque yo, producto de este tema, comencé a recorrer varias ciudades del Ecuador, a tomar contacto con varias personas, a reconstruir las cosas. Hay personas con las que yo me he reunido que no han declarado en este juicio. Y que tienen que ser llamados. Por supuesto, van a ser llamados, pero por eso le quiero decir que hay cosas que no están dentro del proceso. Yo le estoy reconstruyendo situaciones Ya. que no Cuando, conocía. cuando usted pide que se proceda a revisar, a explotar el celular de Fernando Villavicencio, Cristian Zurita ha tenido una respuesta directa. No. No tienen por qué revisar el celular de Fernando Villavicencio, porque eso sería entregar la información, los contactos y las investigaciones que hacía Fernando Villavicencio. Y lo que quieren es precisamente conocer ese tipo de detalles, los que están interesados en investigar el celular de Fernando Villavicencio. Acláreme su posición ante lo dicho por Cristian Zurita. En el, Ricardo Vanegas. en el descubrimiento de un crimen de esta naturaleza, el celular, la computadora y la tabla de Fernando son indispensables, porque quedan las huellas. ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo amenazó? ¿Cuáles fueron el tipo de contactos que él tuvo, verdad? Así que esa respuesta no corresponde en una investigación. Ahora, respecto a la segunda, no sé a qué investigaciones se refiere Zurita, porque si hablamos de la Eran conocidas las investigaciones de Fernando Villavicencio. Pero si hablamos de la narcopolítica y de la mafia albanesa, usted, el país y el mundo sabe que en el tema de la narcopolítica, el Frente Parlamentario que yo integré con Fernando, sacamos 3 productos y hablamos de los narcopolíticos y hablamos de el narcotráfico en el Ecuador. Nosotros, específicamente yo, le dije a Lazo en enero de este año, o usted, señor presidente, presenta la lista de lo que usted dice tener, o nosotros seguimos publicando. Y Lazo publicó la lista completa. Debo recordarle que fui yo quien sacó el mapeo de la mafia albanesa en un canal de televisión. Y saqué toda la información. Yo no me acuerdo, y discúlpeme, Francisco, en todas las sesiones de trabajo que tuve con Fernando, dentro de la asamblea, en la ciudad de Quito, en la ciudad de Cuenca, en San Borondón, nunca yo vi al señor Zurita. Él nunca participó de esta investigación, pero yo sí, pues. Tanto que participé que yo fui el que presentó la denuncia con Fernando y Sofía Sánchez en la fiscalía para que se inicie la investigación. Y yo iba a declarar ahí. Entonces, ¿qué pueden decir que yo estoy buscando que no haya conocido? Con todo respeto, es la única denuncia. No es yo veo, claro, o sea, yo veo que el enfrentamiento con Cristian Zurita llegó al punto en el cual usted lanza un interrogante que es grave. ¿Por qué quiere oponerse Cristian Zurita a la investigación? Bueno, él sostiene que yo estoy obstruyendo y creo que un buen entendedor se da cuenta de que yo estoy haciendo todo menos la obstrucción. Yo no estoy obstruyendo, estoy colaborando con el conocimiento y orientándose a dónde se tiene que ir. Pero aquel que no quiere entregar cosas que son técnicas, que nos permiten encontrar pistas, ese sí está obstruyendo, indiscutiblemente. Y la fiscalía tiene que tomar en cuenta el comportamiento. Esto no puede manejarse políticamente, Francisco. No. Esto es un tema que tiene que manejarse judicialmente. Y a mí que me vengan a decir que un celular no es importante. Claro que es importante. ¿Sabe cómo descubrimos el femicidio de la señora Sharon
la hechicera, por la georreferencia y ubicación del celular. ¿Dónde estaba ella en el momento en que fue botada al piso por su marido y dónde estaba él? Por eso es importante los celulares. Claro, o sea, tiene su importancia. ¿Y qué Tiene su mensajes importancia. ha recibido? Por ejemplo, nosotros sabemos que Fernando no quería ir a ese acto. Mire, hay cosas que yo iré diciendo que no están en el proceso, pero que yo las iré diciendo a medida que yo vaya confrontando la verdad. Pero aquí hay que encontrar pues al autor intelectual. Creo que en eso todos tenemos que contribuir. Ese discurso de que no vamos a entregar porque lo que quieren es llegar a los procesos investigativos de Fernando. No, no solo eso, sino a los contactos, a las fuentes, a toda la información que tenía Fernando Villavicencio en su tablet, en su computador o en su celular. Sí, bueno, ese es el punto de vista del caballero o de Cristian Zurita. Déjeme que le pregunte otra cosa necesaria, por cierto. ¿En qué medida la información que saltó apenas se produjo el crimen de Fernando Villavicencio en la prensa colombiana fue que había, pero así, de inmediato una vinculación con 3 políticos? ¿Consta eso dentro del proceso? ¿Usted ha podido revisar? ¿Hay esa vinculación? ¿O por qué salió con eso la prensa colombiana? Y también la prensa colombiana ha salido con otras cosas, ¿no? La prensa Entonces, colombiana para mí fue muy irresponsable. ya, Quiero recordarle que al principio se dijo que Fernando había entrado en el interior de la camioneta y que prácticamente lo pusieron en una cápsula y que él murió porque lo primero que tenía que estar es el chofer de la camioneta, que no estuvo. Esa fue una afirmación de la prensa, de la que recogieron todos. Pero ya en la investigación que yo la he hecho, he logrado demostrar que en la camioneta estaba el señor Cabo Cañizares en el momento en que Fernando ingresó. Pero no solamente estaba Cañizares, habían 2 mujeres más. ¿quiénes Sentadas en son esas? A ver, ahí, Ricardo Vanegas, ¿quiénes son esas 2 mujeres? ¿Se puede saber? son 2 señoras que se encontraron con PO en el Rincón Gaucho. Ya, es un restaurante que queda a metros del Colegio Anderson. Estuvieron ahí con él almorzando y luego, ante las insistentes llamadas, él avanzó al Colegio Anderson. Y cuando terminó el acto, salieron las 2 mujeres primero a esa camioneta. Ellas estaban subidas a la camioneta cuando vino Fernando. Una de ellas quedó herida, otra quedó ilesa y Fernando recibió un tiro en la sien. Ahí también hay otra equivocación porque decían que eran 3 tiros. La autopsia que ya está en el proceso y que se ha podido revisar demuestra que Fernando recibió solamente un tiro 9 milímetros. No tiene ninguna otra herida en el cuerpo y tampoco se puede decir que la cara quedó destruida porque no es verdad. Es un tiro que me parece que entró por aquí y salió por acá. 9 milímetros. Y eso la prensa no lo dijo. Y No, no, no. respecto a lo otro, que Lo dice, estoy conociendo ahora. mire, y además de eso, ¿por qué no lo ejecutaron en el Rincón Gaucho? Porque lo pudieron haber ejecutado ahí. Ellos buscaron el lugar donde causen un mayor impacto, Claro. una mayor conmoción, porque además del disparo, también botaron una granada que no explotó. ¿Qué hubiese pasado si la granada explotaba? Una mortandad terrible. Eso tampoco lo dijo la prensa. Y respecto a lo que usted dice de los políticos, yo le pregunto, en la explotación de los celulares que ya hay, la Fiscalía ha pedido que se detengan a 7 personas más los 6 que están detenidos. ¿Quién de estos 7 es un político? Ni uno solo de ellos. Ni uno solo de ellos. ¿Se da cuenta? Entonces, yo por eso le estoy haciendo una pregunta en mi WhatsApp a la Fiscalía. ¿Cómo es que se logra determinar quiénes son los autores materiales, pero no se logra establecer la conexión con él o los autores intelectuales? Si ya los teléfonos fueron explotados, me refiero... A ver, lo que me está diciendo es que todavía no logran esa conexión. Si ya lo hubiesen logrado, ya estarían presos los políticos a lo que se refieren los colombianos. Ya. ¿O no es así? Sí, tiene su sentido. Es que es lógico, porque todo se conecta.
Mire, para poder determinar la conexión se ven las horas, los mensajes de la ejecución y después, antes de la ejecución, durante la ejecución y después de la ejecución. Y eso no hay. Entonces, obviamente, quienes sí estamos viendo el juicio, y quienes sí hemos hecho una investigación, podemos dar una opinión que es jurídica, no una opinión que es política. No, Entonces, lo de lo político déjelo para después. Me interesa mucho lo jurídico. a mí también. Mi pregunta final es, Ricardo, ¿qué opina del informe presentado desde la policía, desde el Ministerio del Interior, se supone, y que habla de todo lo que fue el procedimiento dentro de la policía y si en el mismo se detectan fallas, se admiten culpas o simplemente se limitan a un dato técnico mm, y ya? Pero Ricardo Villegas no conozco ese informe. Sé que el ministro del Interior lo lo va a hacer mencionó. público. Sin embargo, yo creo que es un informe, si es como lo que él quiere hablar, es un informe incompleto. Y le voy a explicar por qué. El capitán González, desde que estaba encargado de la seguridad de Villavicencio, desde la Asamblea, venía haciendo requerimientos al director nacional de seguridad. Y este a su vez le corría traslado al comandante general de la policía y este a su vez al ministro del Interior. Ya. ¿Por qué? Porque los índices de inseguridad de Fernando iban subiendo, producto de las investigaciones que se hacían. Y entonces, en razón de aquello, él llegó a tener el 97% de inseguridad. Pidió más apoyo técnico me refiero computadoras, tecnología, más armas, me refiero a ametralladoras, fusiles, más GIR, más GOI, más autos en los desplazamientos de Fernando. ¿Y sabe lo que le dieron a Fernando? Cero. No le dieron nada. Mm. Es tan grave el tema que cuando Fernando se trasladaba a las distintas provincias del país, los jefes de la policía en esas provincias, a veces le mandaban un patrullero, a veces le mandaban una motocicleta, pero no le daban pues la protección que merecía. Si usted ahora ve los candidatos a la presidencia y vicepresidencia después que lo asesinaron a Fernando, ahí se mueve con un ejército. Pero es que tienes razón, y eso está Está bien. bien. Sí, pero eso, ¿por qué no se lo dieron a Fernando? Claro, es lo grave. Esa es una parte grave. Esa es la grave, porque esa omisión no la cometió pues la policía que estaba con Fernando, sino los que tenían que mandar pues a los policías. No es que un capitán no puede disponer que le manden guía, go y lo demás. Y esa ya es una responsabilidad del Estado, del ministro del Interior. Por eso yo le digo que ese informe es incompleto. Y él va a tener que responder. Porque este hecho, para mí, si hubiese tenido toda la seguridad que no tuvo, si hubiese tenido blindado que no tuvo, a lo mejor no se producían los hechos. Porque los delincuentes, estos sicarios, hicieron un estudio, una planificación, un seguimiento. Sabían que el carro blindado no existía. Sabían que él iba a estar en el colegio Anderson. Sabían sus movimientos y sabían en qué momento atacar. Porque además, en los videos que se han visto y lo que consta en el proceso, ellos estaban esperando ahí en la esquina, no sé si usted se ha servido algún desayuno ahí en la esquina, creo que es La Gloria, el restaurante que queda ahí, ¿verdad? No, no voy a mencionar, sí sé qué cafetería es, prefiero evitar dar el nombre, pero sí, sé a lo que se refiere, yo también lo anoté en una de mis crónicas. Ahí estaban Sí, unos o sea, ahí y habían, estaban esperando. y mire que hasta el momento estamos hablando que con los que están detenidos vienen a ser 13, más el fallecido son 14. Y se han mandado a capturar carros también, además de las motos. Y Entonces, pero seguirá. ese no era una cosa al azar. Lo que sí tengo que decir que el que disparó tuvo mucha suerte, porque disparó varios tiros, ¿verdad? Que él le hubiese pegado solo a la mujer que estaba en la ventana, a lo mejor solo fallecía ella. Pero ella solamente resultó herida. Y la segunda mujer le pasó la bala por atrás de la nuca Y fue a donde Villavicencio. y cayó la bala de Fernando. Eso es lo que pasó.
Ya, doctor, le agradezco primero, Ricardo, muchas gracias por la gentileza. Usted me permitirá continuar en otras ocasiones conversando del tema. Y lo otro es, ratifíqueme que el día martes una parte de la familia va a exigir la entrega de los celulares de Fernando Villavicencio ante la comunidad en una rueda de prensa. ¿Eso es verdad? Lo van a hacer, ellos me han informado a mí, van a hacer una rueda de prensa, van a exponer su posición porque también consideran que es un ataque innecesario el que están recibiendo, si lo que se está buscando es la verdad. Yo creo que usted ha conversado conmigo y cada vez que converso con usted se arma una polémica en el Ecuador, porque yo estoy diciendo la verdad, yo no estoy mintiendo, ¿verdad? Y sabe qué, una cosa más. Cuando yo extiendo un micrófono es para que me digan la verdad. Si no me dicen la verdad, me estarían convirtiendo en cómplice y no. Por eso se arma la polémica y me alegro que sea así. Estamos hablando con la verdad. Yo, Ricardo Vanegas, muchas gracias por ello. gracias a usted, Francisco, y para finalizar le quiero decir que yo tengo un compromiso porque yo sí me considero amigo de Fernando. Yo sí compartí con él procesos de investigación y me parecería muy injusto que voces independientes no estén viendo lo que está haciendo la fiscalía, la policía y la justicia, porque al menos yo no creo totalmente en eso. Y este es un delito que no puede quedar impune, sinceramente. Sí, la impunidad hace mucho daño a una nación y a una sociedad. Él es Ricardo Vanegas, es abogado de una parte de la familia de Fernando Villavicencio y esto es Ecuador Inmediato, en directo programa 47. Señoras y señores, yo vuelvo en un momento más. Gracias.